La mayoría de la gente conoce las principales películas de Disney, pero solo un cierto número de personas saben que existen las continuaciones a estas películas. En algún momento de nuestra vida nos ha surgido la curiosidad de saber qué ocurrió con las historias Disney. Si los protagonistas vivieron felices para siempre, qué ocurrió con los villanos que no llegaron a morir, o incluso a preguntarnos sobre el pasado que no aparece en la película de estos personajes. Pues bien, a día de hoy Disney ha creado las secuelas de algunas películas que nos explican todo esto. A decir verdad, algunas de estas están casi al mismo nivel que las primeras, y otras en cambio dejan mucho que desear, no solo en animación, sino también en el guión. Hola chicos y chicas, soy Ainhoa Beato y este es un nuevo vídeo de mi canal. El día de hoy hablaremos de las mejores segundas y terceras partes de las películas Disney, según mi opinión. Antes de empezar, acuérdate de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Comenzamos. Número 10. El libro de la selva 2. En esta película se nos presentan nuevos personajes como Santi y Ranjan, ya que Mowgli ha sido adoptado por una familia humana en la aldea de al lado de la jungla. De nuevo tenemos como villano a Shere Khan, que busca venganza tras ser derrotado por Mowgli en la primera película. Aunque sin duda es muy parecida a la primera, lo que hace buena esta película son sus canciones, el conflicto interno que tiene Mowgli de elegir la jungla o la aldea y el increíble final con Shere Khan. Número 9. El emperador y sus locuras 2. Posiblemente al leer este título nos viene a la cabeza una nueva aventura de Kuzco y Pacha, plagada de peligros como en la anterior película, y con una villana tan buena como Yzma. Pero esta película no se centra en Kuzco, sino en un personaje del que poco sabemos, Kronk. Como seguramente recordéis, Kronk es el ayudante de Yzma, un personaje no muy listo y torpe, que le encanta cocinar y que habla con las ardillas. En esta nueva entrega nos hablan de la familia de Kronk y de su sueño de conseguir que su padre esté orgulloso de él. La película tiene dos historietas totalmente diferentes, en las que nos va mostrando cómo pierde lo que le dijo su padre que tenía, es decir, una esposa, una casa y unos hijos. De nuevo encontramos a Yzma como la villana, y como en la primera película es convertida en gata, podemos ver que sigue teniendo la cola y las orejas. Esta aparece en la primera historia, engañando a Kronk para que le venda a los ancianos un elixir que los convierte en jóvenes, aunque en realidad no tiene ningún efecto. Los ancianos le venden el asilo a Kronk y éste por fin ya tiene la casa que le había comentado su padre, pero cuando se da cuenta de los engaños de Yzma, devuelve el asilo a los ancianos y todo su dinero. La segunda historia trata de dos campamentos ardilla, uno liderado por una mujer y el otro por Kronk. Kronk y Bigwell se enamoran, pero debido a las trampas de tipo, en el final Bigwell le regaña y Kronk la defiende revelando que fue culpa suya, lo que hace que ella se enfurezca y se vaya. Cuando llega el padre de Kronk, vemos un bonito acto de todos sus amigos, haciéndose pasar por su esposa e hijos. Tras contarle a su padre que renunció a todo por sus amigos, éste le dice que está orgulloso de él. Es cierto que como tal no es una secuela, pero es interesante que hayan decidido contar la historia de otro personaje en vez de seguir con el original. Aunque la calidad de la película es peor que la primera, sin duda tiene una bonita reflexión. Número 8. Lilo y Stitch 2. Es cierto que no es tan buena como la primera, porque ya conocemos los personajes, pero la idea de que Stitch se esté haciendo repentinamente malo le da un toque de emoción a la película. No solo vemos a Stitch preocupado porque sabe que algo malo hay en él, sino que también encontramos escenas muy graciosas entre Lilo y Stitch. Las emociones en esta película vuelven a jugar un papel muy importante. Vemos cómo Lilo deja de confiar en Stitch por sus repentinos cambios de carácter, y cómo Stitch huye asustado de dañar a su amiga. El problema de Stitch es mortal, a no ser que le construyan una cámara de fusión para salvarlo.
Al final es demasiado tarde y Stitch se despide de Lilo diciendo Stitch lo siente. Este revive ya que el amor de Lilo por él es poderoso y termina la película con una escena emotiva en la que Nani, Lilo y Stitch están sentados contemplando las estrellas. La calidad de esta película sigue siendo igual de buena que en la primera. Es cierto que a veces rellenan la película con escenas un poco innecesarias, como por ejemplo las diferentes ideas de hacer el baile. Pero sin duda lo mejor de esta película es Stitch y las emociones que envuelven toda la trama. Número 7. La Sirenita 3. A pesar de haber una segunda parte de La Sirenita, no entra dentro de este ranking, ya que me parece poco original. No solo es la misma historia desde la perspectiva de la hija de Ariel, sino que la villana es poco carismática. Los nuevos personajes secundarios son irritantes y no aportan nada nuevo a la historia que ya conocemos. En cambio, si hay una película de La Sirenita que merece la pena, es La Sirenita 3, El origen de la Sirenita, donde conocemos un poco más el pasado de Ariel. Aquí podemos conocer y comprender el odio y miedo que siente el rey Tritón hacia los humanos, ya que acabaron con la vida de su reina. Es una película divertida, donde también aparecen las hermanas de Ariel, y tienen más protagonismo que en la película principal de La Sirenita. La villana no se puede comparar con Úrsula, pero no llega a ser una mala villana. Me recuerda a Yzma a la hora de elegir los atuendos y creo que tiene un guiño a Úrsula por las anguilas eléctricas. No es una villana que dé miedo, ya que es muy cómica, sobre todo en las escenas en las que intenta destruir a Sebastián. Además, es una historia entretenida, donde Ariel y sus amigos intentan devolver la música al reino, yendo en contra del rey Tritón. Número 6. Peter Pan 2. He de decir que ya desde el comienzo de la película impacta, no solo cuando el padre se va en el camión o los niños son enviados en trenes, sino sobre todo ver a Jane, la hija de Wendy, estar en la calle y huir al escuchar la alarma de las bombas caer. Es algo que cuando vemos de niños no nos fijamos mucho, pero se me hizo una escena muy dura, ya que es cierto que obligaban a los niños a crecer demasiado rápido por la guerra, por lo que es normal que Jane no creyese en los cuentos que le cuenta su madre. El Capitán Garfio me parece más cómico y caricaturizado en esta secuela, lo que me alegra, ya que siempre lo he visto más como un villano asustadizo que osado. Tiene increíbles escenas, como cuando Jane se encuentra con el Capitán Garfio, cuando Jane por fin cree en las hadas y la muerte de Campanilla. Y hasta aquí la primera parte. Al ver que iba a ser un vídeo muy largo, he decidido dividir en dos el vídeo, por lo que en unos días tendréis la continuación. Nos vemos en el próximo vídeo.